Hello everyone. En la clase de hoy aprenderemos para qué y cómo usar el tiempo presente simple del inglés. Comencemos. Utilizamos el presente simple para hablar de cosas que suceden regularmente, como los hábitos. Es importante utilizar los pronombres sujeto. Vamos a repetir cada uno de los pronombres y los pronombres son estos que se encuentran en verde. Vamos a repetirlos. I, you, he, she, it, we, they. Ahora veamos cómo hacer oraciones afirmativas. Para ellas necesitaremos utilizar el sujeto, más verbo, más complemento. Veamos un ejemplo. I eat at 3 o'clock. Yo como a las 3 en punto. I es el sujeto. Eat es el verbo. At 3 o'clock es el complemento. Veamos un ejemplo más. They study in the morning. They es el sujeto. Study es el verbo. Y in the morning es el complemento. Muy bien. Para la tercera persona, es decir, los pronombres he, she, it, debemos agregar la letra S al final del verbo principal. Por ejemplo, he plays soccer every Sunday. Él juega fútbol todos los domingos. Veamos otro ejemplo. She studies in the high school. Ella estudia en la preparatoria. Continuemos con las reglas para formar la tercera persona. Sin embargo, si deseas ver las reglas a detalle, te recomiendo que veas este video. Podrás encontrar el enlace en la descripción. Estas reglas aplicarán únicamente a las oraciones afirmativas. Vamos a empezar con las reglas. Aquí tenemos la primera. Y dice, añade la letra S al final del verbo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el verbo play, jugar. Este cambiará a ser plays. Muy bien. Veamos otra regla. Si el verbo termina en S, Z, X, SH, CH o la vocal O, debemos añadir la terminación ES al final del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo go, que significa ir. En tercera persona cambiará a ser goes. Muy bien. Y su significado se mantendrá, será el mismo. Veamos otra regla. Y esta dice, si el verbo termina en consonante más Y, remueve la Y y añade IES. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo fly, volar. Este cambiará a ser flies. Muy bien. Continuemos con las oraciones negativas. Para realizar este tipo de oraciones deberemos utilizar sujeto más verbo auxiliar do o das. El do lo utilizamos con la primera y segunda persona, mientras que das lo utilizamos con la tercera persona singular, es decir, he, she, it. Veamos una vez más. Para hacer una oración negativa necesitaremos utilizar el sujeto más el verbo auxiliar do o das, seguido de la palabra not, más el verbo y finalmente el complemento. Por ejemplo, I do not eat at 3 o'clock. Yo no como a las 3 en punto. Las palabras do not tienen una contracción y esta es don't. I don't eat at 3 o'clock. Muy bien, continuemos. He does not play soccer every Sunday. Una vez más, does not tienen una contracción y esta es doesn't. He doesn't play soccer every Sunday. Ahora bien, si se usa el verbo to be en una oración, no necesitaremos utilizar los verbos auxiliares do o das. No será necesario. Leamos la oración. They aren't in London. Como podemos ver, are
es la conjugación del verbo be en segunda persona. Por lo tanto, no será necesario utilizar los verbos auxiliares do o does. Muy bien, continuemos con las oraciones interrogativas. Para formarlas necesitaremos utilizar el verbo auxiliar, do o does, más el sujeto, más el verbo, seguido del complemento y no olvidemos el signo de pregunta. Veamos un ejemplo. Do you eat at 3 o'clock? ¿Comes a las 3 en punto? Si quisiéramos contestar afirmativamente diríamos Yes, I do. Pero si fuera negativo sería No, I don't. Muy bien, veamos otro ejemplo. Does he play soccer every Sunday? ¿Él juega fútbol cada domingo? Para contestar positivo diríamos Yes, he does. Y para contestar negativo diríamos No, he doesn't. Algo muy importante que debemos aprender es otros usos que tiene este tiempo verbal. Número 1. Para eventos programados en un futuro próximo. Por ejemplo, y tenemos 3 ejemplos. Vamos a leerlos. The train leaves at 10 p.m. El tren se va a las 10 de la noche. The party is tonight. La fiesta es esta noche. The plane doesn't arrive today. El avión no llegará hoy. Muy bien. Número 2. Lo usamos para dar instrucciones, es decir, la forma imperativa. Por ejemplo, vamos a leer estos 2 ejemplos. Eat the vegetables. Cómete los vegetales. Do your homework. Haz tu tarea. Muy bien, y eso es todo por hoy. Suscríbete a Speak English para más contenido. And see you next class.